Quiero iniciar, hermanos, con la tercera parte del capítulo 7 de Rompe. Es algo que voy a estar aplicando en cada vez que empujo grabar, porque nos hemos perdido un poquito a los finales del capítulo 5 donde estamos, entonces hoy continuamos con el capítulo 7, pero estamos en la parte 3. De Rompe, hablando de las disciplinas espirituales. Entonces, hermano, le advierto, aunque estoy un poco cansado, no estoy cansado para poder ministrar su vida. Los voy a retar. Quiero iniciar donde terminamos la semana pasada. Hablando de qué son las disciplinas. Ustedes pudieron participar y disponer también qué creen que son las disciplinas espirituales, pero simplemente quiero repetir este último párrafo. Las disciplinas espirituales son aquellas que debemos poner en práctica individualmente como corporalmente. En otras palabras, algunas disciplinas espirituales son ejercicios personales internos que se practican solos. Otros requieren relaciones interpersonales y se practican en comunidad. ¿Qué quiero decir? Que toda disciplina espiritual se debe que practicar como individuales. O sea, yo a solas, y aún las debo que practicar con la iglesia. Vamos a decir orar. Yo oro en casa, pero también oro con los hermanos. Hay tantas disciplinas, hoy solamente voy a mencionar dos por la causa del tiempo, pero se deben que practicar individualmente o corporalmente. Las disciplinas espirituales no son reglas legalistas, sino herramientas espirituales que nos acercan a Dios para vivir una vida en Cristo. Nuevo Amanecer abraza estas herramientas espirituales como un estilo de vida, porque es aquí donde vidas cambian. Cuando me refiero es aquí donde vidas cambian, me refiero en estas disciplinas. Puede cambiar de ninguna manera. Entonces la iglesia se llama Nuevo Amanecer, donde vidas cambian. Pero ahora lo que me refiero es aquí donde vidas cambian, es donde a usted practica las disciplinas espirituales, o usted se da de sí mismo al nivel congregacional para poner en práctica estas disciplinas. Disciplinas espirituales quiero hablar hoy. Quiero empezar con una que posiblemente no ha visto como una disciplina espiritual, pero es bíblica. Y si no tiene esta disciplina, no tiene ninguna. Déjeme repetir esta parte, porque esta disciplina que voy a mencionar va a resonar y va a resonar y va a resonar. Y usted me va a decir: ay, el pastor se oye como un disco rayado. Yo no sé si usted le ha puesto atención a la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y muchas veces Jehová Dios, Dios el Padre, aún Jesucristo, se repitió varias veces. Repitieron el mismo mensaje, lo repitieron de la misma manera o a veces de otras maneras, pero proyectando, tratando de comunicar el mismo mensaje. Y la pregunta es: ¿por qué? Aún los apóstoles repitieron los mensajes. Aún Pablo le dice en Gálatas capítulo 5: como les dije antes, o sea, y otra vez os vuelvo a decir. Siempre que usted encuentra una porción bíblica donde Dios se repitió por segunda, tercera, décima vez, o el profeta o el apóstol se repitió otra vez, uno debe que poner mucha atención. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios ha estado tratando de comunicar. O déjeme decirlo de otra manera: esa es la área que la gente o el pueblo no lo ha puesto en práctica. Y cuando Dios se tiene que repetir,
Es porque la gente está rehusando a aceptar esa palabra o ponerla en práctica. Y hoy me voy a repetir varias veces tocante este tema, ¿ok? Posiblemente usted no ve esta primera disciplina que voy a mencionar ahorita como disciplina, pero yo le quiero decir a usted con todo respeto, si usted no tiene esta primera, hermano, usted no tiene ninguna. Déjeme tomar un poquito de agua. ¿Ya despertaron? Si no, va a despertar de todos modos. La abstinencia o la autonegación. Quiero repetirlo. Si usted no tiene esta, usted no tiene ninguna. ¿Cómo usted define o entiende la autonegación? Antonio, ¿cómo la entiendes? ¿Negarme algo? Ok, Vicky de Honduras, ¿cómo la entiendes? Negarse a uno mismo. ¿Mande? Hacer algo que gustabas hacer antes pero ya no lo haces. Manuel, ¿cómo defines tú la autonegación? Repítelo un poquito más fuerte para que te pueda oír. Tenías 10 ciertas disciplinas pero ya no lo haces. Ok, estoy esperando escuchar algo. Mefi, ¿cómo defines la autonegación? El autocontrol. Ok, quiero repetirlo porque es importante. Si usted no tiene esta, no tiene ninguna. Es la forma de negarnos algo que queremos o necesitamos para hacer espacio, para enfocarnos y conectarnos con Dios. Es dejar ciertos hábitos para crear mejores hábitos que podemos llamar disciplinas. Lucas 9:23 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Repito, si usted no tiene la autonegación, si usted no se niega a sí mismo, no puede tomar su cruz cada día. La autonegación es dejar ciertos hábitos para crear mejores hábitos. Déjeme ponerlo de otra manera. La autonegación se define una entrega total a Dios. Y si usted no tiene una entrega total a Dios, ninguna disciplina la va a poner en práctica. ¿Por qué? Porque la autonegación viene primero. Yo sé que no se practica o no se menciona o no se entiende como disciplina, pero es verdad. Si usted no se puede negar a sí mismo, ¿de qué le sirve hacer otras disciplinas si siempre usted va a estar en control de su propia vida? La autonegación es entregarle o rendirle a Dios el control completo. El negarse a sí mismo, negar por completo, es decir, renunciar, abstenerse, dejar de adueñarse de sí mismo. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí vemos aún la autonegación de Jesucristo, que Él se entregó para nosotros. Vemos la autonegación de Pablo, que se entregó a Jesucristo. Y debe que haber una entrega total a Dios para poder vivir para Él y solamente para Él. Pero cuando yo sigo queriendo vivir para mí mismo, cuando yo sigo haciendo decisiones para mí mismo,
Cuando yo rehúso hacer algo que no me conviene o algo que me aleja de Dios o poner en práctica las disciplinas espirituales, no puedo vivir una vida completamente entregada a Dios. ¿Por qué? Porque no me estoy negando a sí mismo, no estoy renunciando a mi voluntad, no estoy muriendo para mí mismo. Una gran diferencia entre el Nuevo Testamento, déjeme decirlo de esta manera, entre los apóstoles del siglo XXI, de la primera iglesia comparada al siglo XXI, es que ellos sí estaban dispuestos a morir por Cristo, morir por los deseos carnales. La iglesia del siglo XXI es muy difícil que encuentres a alguien que esté dispuesto a morir por la causa del evangelio. Y si uno no está dispuesto a morir por la causa del evangelio, ¿cómo vas a morir por la carne? Tienes que estar dispuesto a morir por la carne para poder llegar al punto de decir: Cristo, yo estoy dispuesto a morir para ti. El negarse a sí mismo tiene todo que ver, amado hermano, con una entrega total a Cristo. Una entrega total. ¿Y sabe por qué la iglesia sufre tanto? Porque la gente rehúsa entregarse a sí mismo a Dios. Por eso ves la infidelidad, ves la inconstancia, ves bancas vacías, ves cultos secos, ves adoraciones falsas o fingidas, no ves un quebrantamiento, no ves el derramamiento, porque no hay una entrega total de parte del pueblo de Dios. Y cuando no hay una entrega total de parte del pueblo, no puede ver un fluir genuino de Dios. Pueden ver migajas que caen del cielo, pero no al nivel del derramamiento de Dios. Debe que haber una entrega total, amado hermano, de usted y de mí y de usted a Dios. Y quiero decirle que eso hará la diferencia completa en cualquier iglesia. La gente quiere ver milagros, quiere ver avivamientos, quiere derramamientos, quiere sanidades, quiere provisión y etcétera, etcétera. Pero sabe lo que Dios anhela y espera: que le entreguemos a Él todo. Por eso, tanto el Nuevo Testamento, y cuando Jesús o el Nuevo Testamento lo repite, que debemos que amar a Dios con todo, ¿qué dice? Todo el corazón. ¿Y qué más dice? Toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente. Es darle a Dios todo. Pero ahora no responda, por favor, porque no estoy aquí para avergonzar a nadie. ¿Qué porcentaje de cristianismo usted piensa que está viviendo de esa manera? Saben, los expertos dicen lo siguiente, y aún han debatido con este porcentaje. Dicen que solamente 3% del cristianismo vive de esa manera. Hablando del cristianismo mundial, no a nivel iglesia. Y cada uno de nosotros podemos decir, o queremos decir, o queremos que la gente piense que yo formo parte de ese 3%. Pero si eso fuera verdad, entonces se viera la diferencia dentro de las congregaciones. Como les dije, en el plan de Timoteo lo uso diferente. En el plan de Timoteo dije que si alguien se cree maduro o espiritual, persona de calidad, entonces esa persona se debe que estar multiplicando, debe que estar reproduciendo, debe que estar haciendo, y se debe que ver el fruto de su labor. Entonces, si alguien no se está multiplicando, si no está haciendo, si no está haciendo discípulos, si no se puede ver, entonces esa persona no es de calidad, no es de madurez, no es espiritual. Puede decirlo cuantas veces que quiera, pero si no se está multiplicando, no lo es. Es lo mismo con esto. Podemos decir que formamos parte del 3%, pero mi vida lo debe que reflejar. Y aún los eruditos
Los teólogos han luchado y peleado con este 3%, que la mayoría ha concluido y ha resumido el porcentaje y dice lo que se ve en el siglo XXI solamente es el 1% de creyentes hablando de mundialmente. ¿Qué sucede en la vida del creyente que no se quiere negar a sí mismo? La escritura nos dice: tome su cruz cada día. Es tomar o cargar el peso del evangelio sobre sus hombros todos los días. En las buenas o en las malas va a tomar las penalidades de la cruz. Yo sé y se ha predicado mucho. Yo no lo predico de esta manera, ni lo creo de esta manera, ni lo entiendo de esta manera. Que gente dice: oh, la enfermedad es mi cruz, la pobreza es mi cruz, este problema es mi cruz, mi esposo o mi esposa no salva, esta es mi cruz, mis hijos no salvo, esta es mi cruz. Si usted cree de esa manera, es su punto personal. Pero yo creo que el tomar la cruz literalmente significa tomar las penalidades de la cruz sobre su vida. Es decir, que va a morir a sus deseos todos los días y va a vivir por los deseos de Dios. Es tomar las penalidades, lo que viene junto a la cruz del Calvario, a lo que sucedió en el aposento alto, lo que sucedió cuando Cristo murió y resucitó. Poder llevar las penalidades viene junto el rechazo, el desprecio, el odio, la persecución, la muerte, el crucificar. Ahora, ¿cuántos de nosotros tomamos la cruz todos los días de esa manera? Aquí en los Estados Unidos la pasamos de maravilla y se vive un cristianismo de vacaciones, con la guayabera, con los lentes de color, con la gorrita, los shorts y la chancla, y vivimos un evangelio tan cómodo. Pero hay lugares aún en México, en Guatemala, en la China, en la África, etcétera, etcétera, donde gente está siendo muerta o asesinada por la causa del evangelio. Gente que literalmente está muriendo por lo que usted y yo profesamos a Jesucristo. Gente se le está cortando la cabeza. El grupo terrorista ISIS violando las mujeres, violando a sus hijas, a sus hijos en frente de estos hombres para que nieguen a Jesucristo. Y ellos simplemente se aguantan como hombres o hombres de Dios. Ven a sus mujeres violadas, a sus hijos violados, y luego sienten la espada o la hacha simplemente traspasar por su cuello, a cortar la cabeza. Las penalidades de la cruz, amado hermano, para mí, mi punto personal, no es la enfermedad, no es el problema. Va mucho más allá de cualquier enfermedad que podemos tener en este cuerpo físico. Es literalmente pasar por una persecución que tiene la decisión: ¿niego a Cristo o sigo sirviendo a Cristo? Esas son las penalidades. Pero aún si le puedo agregar, cada día debo que negarme a mí mismo, a mis deseos, a mi gusto, a mi comportamiento, a mi hablar, a mi caminar, a lo que yo quiero en lo personal, y puedo agradar a Cristo todos los días. La manera que he aprendido a servir a Dios, y ha costado mucho y es muy difícil, es vivir cada día como si fuera mi último día en esta tierra. Estoy agradando a Dios este día. También lo aplico para mi esposa, mi matrimonio. Lo aplico para mis hijos, ahora mi nieta. Lo aplico aún para la congregación, en la manera en que me puedo conducir. Agrado a Dios en todo aspecto, toda área de mi vida.
y hago un checklist, una lista donde puedo ponerle una palomita y si estoy fallando, Señor, perdóname, ayúdame. Pero el momento que el Señor me revela ese punto, no puedo continuar viviendo de esa manera. Amado hermano, el negarse a sí mismo es por tomar las penalidades de la cruz. Es estar dispuesto a morir por sus deseos todos los días, aún morir por la causa del evangelio. La escritura dice: sígame. Jesús dijo: sígame. Tiene todo que ver con la unión con Jesucristo. Estar a la par de Él, caminar por el mismo camino. El seguir a Dios tiene todo que ver con el hacer. En dejar que Dios te use, te moldee, te forme y haga algo nuevo en ti. Usted no puede decir que sigue a Cristo si no está haciendo. Nosotros malinterpretamos cuando digo yo sirvo a Jesús. Esa palabra servir la hemos reducido o rebajado. En inglés se dice we have diluted the word. La hemos rebajado. Yo sirvo a Dios, yo le alabo a Él, yo canto, o yo ya le he aceptado, pero no haces nada en la obra de Dios. Eso no es servir a Dios, no es seguir a Jesús. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, antes que fueran apóstoles o discípulos de Cristo, simplemente deja lo que estás haciendo y sígueme. Y cuando ellos le siguieron, empezaron a hacer. ¿Me está entendiendo? ¿Ya se enojó conmigo? Qué bueno. Tiene todo que ver con el hacer. En dejar que Dios te use, te moldee, te forme y haga algo nuevo en ti. Mateo 4:19, Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Que literalmente significa dejar lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer, es seguir o imitar a Jesucristo. Quiero entrar en la segunda disciplina, porque voy a seguir mencionando la autonegación. ¿Qué tan importante es la oración para usted? No todos a la vez, porque me duelen los oídos cuando usted hace eso. ¿Qué tan importante es la oración para usted? ¿Alguien? ¿Un valiente, una valienta? Wow. La gente se muere para responder. Es la forma de comunicación para Dios. ¿Alguien levantó su mano para acá, hermana Estela? La oración es una forma de hablar diariamente con Dios, aunque no todos practicamos. Un porcentaje muy bajo de la gente que ora. ¿Saben? Los reportes dicen esto ahorita les quiero que ustedes participen, pero dicen que el 5% de la comunidad evangélica ora, el 5%, pero es interesante que el 3% de ellos ora solamente cuando tiene una necesidad, que significa que solamente el 2% verdaderamente ora. Es interesante. ¿Alguien más? Pero escuche la pregunta: ¿qué tan importante es la oración para usted? ¿Qué tan importante? ¿Es la manera de conectarse con Dios? Repítelo. A la misma vez alimenta el alma. Ok, very good. Hermana Vicky. Cada quien tiene un nivel de importancia en la oración. Wow. Depende de lo agradecido que esté con Dios.
La oración es comunicación con Dios, hablar con Dios. Si usted está agradecido con la persona que usted está hablando, ese es el agradecimiento que le va a dar. Ok, very good. ¿Alguien levantó la mano? José. Debe ser la prioridad de cada uno de nosotros, de cada día. Ok, hermana, levantó la mano. Ok, a través de la oración expreso todo lo que siento y se lo da a Dios. Ok, una o dos personas más. ¿Qué tan importante es la oración para usted, Vicky? Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no lo debemos que hacer aún de la tempestad, en el problema, todo eso? Ok, ok, una guía para el espíritu, very good. Una persona más. ¿Qué tan importante es la oración para usted? Una persona más. A ver, un chapín valiente por ahí. ¿No? Angie. Es una forma de deshogarse todo lo que tiene y entregárselas a Dios. Algo así. Es que a mis oídos no, no puedo oír muy bien. ¿Sabe? Yo hice esta pregunta al liderazgo y lo tengo que decir con mucho cuidado. No necesariamente que ellos ven la oración de esta manera, pero simplemente hablando general, lo que podemos ver y solamente en el contexto de nuestra iglesia, para no salirnos más allá de ello, que para la mayoría la oración no es importante. Para la mayoría, aún el culto de oración lo vemos como algo muy independiente, muy alejado, algo que no se necesita. Ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Si fuera importante para cada uno de nosotros, significa que cada uno de nosotros estuviéramos en nuestros cultos de oración. Y quiero regresar a lo que hablé anteriormente, que las disciplinas espirituales, algunas son interpersonales, los practican individualmente, pero también lo practicamos corporalmente. Y hay un famoso dicho: es que yo oro en casa, y gloria a Dios, debe que orar en casa, pero también debe que orar corporalmente. La oración, amado hermano, debe ser tan importante para cada uno que llega a ser nuestro respirar. Escuche lo que Dios me dio, lo que es la oración, y voy a tratar de hacerlo más rápido que pueda, sin robarle minutos, ¿ok? Pasar tiempo con el Señor es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo. Renueva nuestra vitalidad espiritual y nos transforma a la imagen de Dios. Pone en línea nuestros pensamientos y sentimientos con los deseos de Dios. Expande nuestra visión y nos ayuda a pensar como Él y ser como Él. La oración pone en perspectiva toda la vida y la eternidad. Escuche lo que le estoy diciendo. La oración debe que ser alimento diario para cada creyente. La oración pone toda en perspectiva en la manera que yo debo que vivir. Aún como les decía anteriormente, unos mensajes atrás, que todo esto sirve para la vida presente y aún para la vida venidera. Escuche,
La Biblia nos revela que la oración para Jesús no era una opción, sino una necesidad de estar con el Padre, platicar con Él, pasar tiempo a sus pies. Jesús oraba en público y a solas. Aun cuando los discípulos dormían, Jesús estaba orando. Déjeme repetir esta frase. La oración para Jesús no era una opción, sino una necesidad. Marcos 1:35 nos dice: mientras otros dormían, Él, hablando de Jesús, se levantaba antes del alba para buscar el rostro del Padre. Frecuentemente se iba a las montañas a orar o a lugares apartados, pero su deseo era pasar tiempo de cualidad con el Padre. Es un tiempo divino, es un tiempo especial. Cuando lo hago privadamente y lo hago congregacionalmente, es un tiempo de cualidad, a un tiempo de formación, es un tiempo de negarse a sí mismo, es un tiempo de entrega. A la oración marcó cada evento importante de la vida de Jesús, desde su bautismo en agua hasta su muerte. Jesús oró toda la noche antes de escoger sus discípulos. Lucas nos dice que Jesús oraba mientras fue transfigurado en el Getsemaní. Jesús oró con tanta intensidad que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo me fascinaría poder escuchar el gemir de Jesús? Poder ver a Jesús, a nuestro Dios, postrado en el Getsemaní. Amado hermano, el anhelo de orar revoluciona la vida del creyente. Tu vida ya no es igual. Jesús oró por cada evento importante y esto marcó su vida. Nosotros hacemos decisiones sin haber orado. Y aquí es donde viene lo difícil de la oración. Porque yo puedo decir que oro, pero si no he recibido la confirmación, no debo que tomar un paso de acción o de fe. ¿No me entendieron? Porque puedo decir que oro, pero si Dios no te ha revelado ese plan, si no te lo ha confirmado, no lo que tu carne quiere o lo que tu mente piensa, sino vino de confirmación, ya sea de Dios, ya sea de su palabra, o sea alguien que te ni conoce y te dice: así dice Jehová de los ejércitos. Es cuando sabes que tu oración está siendo escuchada en el cielo, que tu oración es efectiva, está produciendo fruto. Porque Dios levantó a alguien para revelarte o contestarte lo que tenías que hacer. Para Jesús la oración era una forma de vivir, un estilo de vida. La oración impregnó toda la vida de Jesús. No era un deber, sino una oportunidad. Su punto personal, ¿una oportunidad de qué? ¿De qué? Alguien. Sí me está escuchando, ¿verdad? ¿Sí me está escuchando o no? ¿Una oportunidad de qué? Cualquiera de ustedes, le hablo a todos. ¿Oportunidad de qué? Hablar con Dios. ¿Qué más? ¿Una oportunidad para qué o de qué? ¿Ok? Que pase de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. ¿Ok? ¿Una oportunidad de qué? A todos le hablo, ninguno se escapa. Interceder por las necesidades, ok. Algo más, estoy esperando escuchar algo más. Están bien lo que dijeron, pero una oportunidad de qué? Alguien. De fortalecerse. ¿Qué dijiste? De arrepentirse. Jesús, arrepentirse. Ver el poder del Padre sobre su vida. Ver a su Padre en acción. Ver el mover del Espíritu Santo en su vida. Ver la fidelidad de Dios sobre su vida, su ministerio. Ver la conexión íntima con Dios. ¿Qué les quiero decir?
que nosotros, la oración es una oportunidad para ver el poder de Dios sobre nuestra vida, para ver a Dios en acción sobre nuestra vida, para ver el mover del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para ver la fidelidad de Dios sobre nuestra vida, para ver la fidelidad de Dios sobre el ministerio, para poder tener una conexión íntima con Dios. Es una oportunidad, amado hermano, que Dios nos da. Pero sabe, la mayoría de nosotros no valoramos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque no vemos la oración como algo importante. Siempre lo vemos como algo, pues sí, yo sé que lo debemos que hacer, o yo lo hago acá, pero no hay una conexión, no hay una entrega. La oración tiene todo que ver con entregarse a sí mismo. Pero déjeme decirle, la oración debe que estar cambiando su vida, amado hermano. La oración no es para que usted se crea espiritual, no es para que usted se crea superior, para que usted se crea maduro, nada de eso. La oración debe que estar produciendo cambio, transformación en su vida. Y guess what? Su vida lo debe que reflejar. Porque es cuando usted sabe que usted está haciendo una oración llena de entrega a Dios. Se está negando a sí mismo. No, la oración no es una lista de necesidades o de peticiones. La oración es un momento de entregarme a mí mismo para Dios el Padre. Déjenme decirles, aún en la oración, si usted es el único que está hablando y Dios no le está hablando, usted tiene un problema. Aprenda a callarse por un momento y deje que Dios el Padre le hable a su vida. Porque la oración es una línea de dos sentidos, o sea, es de los dos lados. No yo hable y Dios no me habla. Hay un momento que no me quiero adelantar, pero vale la pena mencionarlo ahorita. Hay un momento de solitud, de meditación. Hay un momento de callar en la oración, porque es el momento donde Dios te puede hablar. Pero déjeme decirle, me estoy adelantando, una disciplina que la mayoría del cristianismo no ha alcanzado es poder llegar a un momento en su vida donde esté callado completamente. Un momento ni está pensando de nada más, porque es muy difícil llegar a una posición de callar interiormente. No estar pensando, Señor, ¿qué me vas a decir? Señor, te estoy alabando. Señor, te estoy hablando. Es llegar a un momento donde no dices nada ni piensas nada. Es una disciplina muy difícil para poder alcanzar. Porque la mayoría de nosotros, aunque no estemos orando en voz alta y aunque esté allí hincado, mi mente está corriendo por donde sea. Amado hermano, la oración, Dios debe que hablar, porque es una oportunidad donde podemos ver a nuestro Dios en acción. A través de la oración, Jesús experimentó comunión con el Padre, lo cual alimentó su alma, lo que dijo Manuel. Recibió dirección para la obra de su vida y unción para su ministerio. La oración era la disciplina más importante de su vida. Y su fuente de fortaleza, lo que dijo la hermana Vicky. Si la oración era tan importante para Jesús, ¿cuánto más importante la oración debe ser para nosotros? ¿Sí me está escuchando, amado hermano? Si la oración era tan importante, o la disciplina más importante, más practicada en la vida de Jesús, ¿cuánto más debe ser para nosotros? Hay dos áreas grandes donde toda iglesia evangélica falla. O déjeme decirlo de otra manera. Hay dos ministerios que toda iglesia, la mayoría, no apoya. ¿Alguien sabe cuáles son esos dos? El evangelismo y la oración. Son las dos más importantes en la escritura para la vida de la iglesia, pero la menos apoyada
practicada, la menos importante en la vida del creyente. Cuando usted va aprendiendo y escuchando cosas así, va viendo que estos expertos tienen razón, que la mayoría, el 3%, solamente vive una vida entregada a Dios, y otros han retado ese 3%. Por lo que se ve, solamente es el 1%. Amado hermano, la oración era la disciplina más importante para Jesús. Déjenme decirles algo, lo que yo pienso. Y puedo hablar toda la noche. Es mi punto personal, que yo creo que todo creyente debe que orar por lo mínimo 1 hora diaria. Por favor, no levante su mano, no estoy aquí para avergonzar a nadie. ¿Cuántos de nosotros oramos por lo mínimo 1 hora al día? Bíblicamente Jesús le dijo a los discípulos: ¿no pudiste orar por 1 sola hora? Estoy a punto a morir, a entregarme por ti. Les he advertido, les he dicho que me acompañen y no pueden apoyarme. En otras palabras, si podemos hacer un porcentaje en la vida de Jesús que apoyó a Jesús en la oración, fue el 0%. 1 hora todo creyente debe que orar. Yo creo que alguien que ya tiene unos añitos en el evangelio y se va involucrando de vez en cuando o en algo en la obra, hablo desde el ujier, desde el que está en la cocina, todo por lo mínimo 2 horas diarias. Aquí estoy hablando individualmente. Alguien que forma cabeza de un ministerio, mi punto personal, cabeza de ministerio, por lo mínimo debe que tener 3 horas de oración diarias. Un pastor, lo mínimo que debe que tener son 5 horas de oración. Ahora, no respondan, pero ¿qué porcentaje usted piensa de cristianos oran por lo mínimo 1 hora? ¿Qué tal alguien que ya tiene unos añitos en la iglesia? ¿Orarán 2 horas diarias? ¿Qué tal cabeza de ministerio? ¿Orarán 3 horas? ¿Qué tal el pastorado? ¿Oraremos lo mínimo 5 horas? ¿Sabe? Se ha reportado por una encuesta que se hizo en la Asamblea de Dios que el pastor de promedio, average pastor, no ora más de 12 minutos al día. El director de alabanza no tiene más de oración de 7 a 8 minutos al día. El creyente normal de promedio ora aproximadamente de 1 a 3 minutos al día. Que me atrevo a decir que ni por el almuerzo oras. Qué interesante, amado hermano, es hablar de la oración. Que ahora que capté su atención, puedo seguir adelante. ¿Qué tan importante es la oración para usted? Si fue la disciplina más importante para la vida de Jesús, ¿cuánto más debe ser para nosotros? Y me atrevo a decir algo, lo que mencionó nuestra hermana Vicky de México. La oración de Jesús, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Quiero decir, punto personal, si no fuera por la oración, Jesús no fuera fortalecido para tomar esa copa. La oración fue su fuente de fortaleza. Por eso oró con angustia, con intensidad, que ahora su sudor era como sangre. Pero si nunca llegó a llegar al punto de interceder, orar, guerrear de esa manera, ¿cómo iba a morir? Se nos olvida que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Tenía una humanidad dentro de él que lo hubiera dominado si no tenía una vida de oración. Déjeme decirlo para nosotros.
La humanidad nos vence si no tenemos una vida de oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, la escritura nos exhorta y nos anima a orar sin cesar. ¿Qué significa para usted orar sin cesar? ¿Alguien? Wendy. Que no nos cansemos de orar. ¿Alguien más? Orar sin cesar. ¿Más fuerte? Sin parar de orar. Ok, ahorita les voy a decir algo. Orar sin cesar. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Una o dos personas más. Porque el tiempo es mi enemigo ahorita. Orar en todo tiempo, en todo lugar. Aún dormidos. Wow, very good. ¿Alguien más dijo algo por acá? Cualquier lugar que estemos, debemos que orar. ¿Sabe? Eso es una disciplina muy difícil que la gente pueda aplicar también. Que siempre estés en comunión, en comunicación con Dios. Orar en todo lugar, en todo tiempo. Es una disciplina muy difícil. Aún en la orar dormido. No levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes se han despertado orando, llorando, hablando en lenguas? Algo sucede, amado hermano, en la atmósfera de la oración, donde tu espíritu se conecta directamente con el Padre cuando estás dormido. Y te despiertas llorando, te despiertas hablando en lenguas, o tienes un sueño tan intenso que Dios literalmente te tumba de la cama para que te pongas a orar. Para mí, orar sin cesar significa lo siguiente. No significa que nunca debemos que parar de orar, sino significa que lo debemos que hacer continuamente, en todo lugar. Debemos que obtener una actitud de conciencia de Dios, una entrega total a Dios que llevamos con nosotros todo tiempo. Todos los momentos de oración se deben vivir consciente de que Dios está con nosotros y de que Él está activamente involucrado en nuestras vidas, y debemos que comprometer y entregar nuestros pensamientos, actitudes y acciones a Dios en todo tiempo. Por ejemplo, ahorita, o déjeme decirlo de esta manera, la mayoría de las veces que estoy predicando estoy orando en mi mente. Pero no lo puedo hacer siempre, entonces hay momentos que paro. Pero la mayoría de las veces, amado hermano, estoy orando. ¿Cómo puedo predicar a la misma vez y estar orando? Después les digo. Para los cristianos, la oración debería ser como el respirar. Uno no tiene que pensar en respirar. Está respirando ahorita, ¿verdad? ¿Está pensando en respirar, sí o no? ¿Sí o no? Uno no tiene que pensar en respirar, porque la atmósfera ejerce presión sobre nuestros pulmones y básicamente lo obliga a respirar. ¿Me está entendiendo? Por eso que es difícil contener la respiración que respirar. Déjeme repetirlo. Por eso que es más difícil contener la respiración que el respirar. Déjeme repetirlo porque algunos todavía no han entendido. Por eso que es más difícil contener la respiración que respirar, porque contener el respirar lo tengo que pensar en hacer, lo estoy calculando o midiendo. El respirar no es así, no lo tengo que pensar. De manera similar, cuando nacemos en la familia de Dios, entramos en una atmósfera espiritual donde la presencia y la gracia de Dios ejercen presión o influencia sobre nuestras vidas. La oración es la respuesta normal a esa presión. Como creyentes, todos hemos entrado en la atmósfera divina para respirar el aire de la oración. Así que no debemos que pensar en que vamos a orar, sino lo hacemos porque vivimos en la atmósfera de la presencia de Dios, y por eso oramos sin cesar. ¿Me entendieron? Por eso vivimos en la presencia o en la atmósfera de la presencia de Dios.
Y eso mismo nos hace orar sin cesar. Así como el pez no puede vivir fuera del agua, el cristiano no puede vivir sin la oración. Repito la pregunta a propósito de nuevo: ¿qué tan importante es la oración para usted? Es triste que el cristiano tiene que pensar en orar, tiene que pensar en llegar al culto de la oración, tiene que pensar a pasar el altar, tiene que pensar a adorar a Dios. Pero cuando vives en la atmósfera de la presencia de Dios, no tienes que pensarlo. Oras, alabas, exaltas al nombre de Dios, porque moras en la atmósfera de la divina presencia del Omnipotente. No lo debemos que pensar. ¿Por qué? Porque vivimos en ella. Voy a pensar en ir al culto, voy a pensar en orar, voy a pensar en qué voy a decir, voy a pensar en cómo voy a adorar. Lo pensamos, ¿por qué? Porque no vivimos en esa atmósfera de la presencia de Dios. Es triste ver y saber que la mayoría de los creyentes descuidan esta disciplina espiritual. Es triste saber que la mayoría de los creyentes no llegan al servicio de la oración. No lo ven como algo importante o necesario. Y me atrevo a decir que la mayoría no lo practican diariamente. Y cuando me refiero diariamente, que no oras por lo mínimo 1 hora al día. Lo entiendo para un nuevo convertido. Todos empezamos por allí unos cuantos minutitos. Luego nos brincamos a 5 minutos y wow, ahora puedo orar por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y me siento bien fortalecido. Media hora y puedo llegar a 1 hora. Gloria a Dios. Qué interesante es que la mayoría no ora por 1 hora diaria. Ahora no responda. ¿Usted ora por 1 hora diaria al día? Desafortunadamente, muchos creyentes retienen o contienen su aliento espiritual por largos periodos y no respiran. Sus pensamientos son que breves momentos con Dios o las migajas que reciben son suficientes para permitirles sobrevivir o sostenerlos. Y algo que yo tengo como cristiano, que yo no solo quiero sobrevivir, amado hermano, apenas hacerla o pasarla. Yo quiero vivir una vida entregada a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero vivir una vida rendida ante Dios el Padre. No podemos simplemente sobrevivir o ya la pasé. No, amado hermano, hay un aliento espiritual, una atmósfera espiritual que todo creyente debe que vivir y experimentar. Pero cuando no lo estás experimentando, usted está conteniendo su respirar espiritual. Y por eso muchos cristianos se están muriendo. Vemos a cristianos mareados porque no pueden respirar. Vemos acciones de creyentes pecaminosas o injustas, malas, porque no están respirando. Pero tal restricción de su consumo espiritual, de su respirar espiritual, es causada por deseos pecaminosos. Cada creyente debe estar continuamente en la presencia de Dios, respirando constantemente sus verdades, su aliento, para ser completamente funcional y ser un creyente que arde en la presencia de Dios. Pero debemos que respirar la oración. Es más fácil para los cristianos de hoy apartarse de la presencia de Dios que meterse en la presencia de Dios. Si están vivos allá afuera, es más fácil para los cristianos de hoy apartarse de la presencia de Dios que meterse en la presencia de Dios. ¿Por qué cuesta tanto para que alguien se meta en la presencia de Dios? ¿Por qué cuesta para que alguien entre en oración?
para que ore por 5 minutos, para que pase al altar, para que haya un quebrantamiento, para que salga una adoración, un grito de júbilo. ¿Por qué, amado hermano, es tan difícil? Y quiero regresarme al principio. Porque no se ha entregado completamente a Dios, porque está conteniendo su respirar espiritual, porque no está en una atmósfera de la presencia de Dios. Yo no he entendido a cristianos. ¿Cómo puedes contener un poder, una presencia tan grande como la del Espíritu Santo? He comprendido lo que está sucediendo por dentro se manifiesta por fuera. Y cuando tienes al gran yo soy, a Todopoderoso, a El Shaddai, cuando tienes a Jehová de los ejércitos morando dentro de ti, la carne no tiene otra opción sino alabar, exaltar el poderoso nombre de Jesucristo. Algo sucede, amado hermano, en lo exterior cuando algo está sucediendo en lo dentro. Es imposible que usted lo contenga, pero cuando no vives en esa atmósfera, en ese ambiente, por eso la oración va a estar vacía. Por eso los cultos están secos o tensos. Por eso la alabanza no puede fluir a la manera, o usted no la puede recibir, o usted no puede dar de ninguna manera, porque no vivimos en la atmósfera de la presencia de Dios. Es más fácil para los cristianos de hoy apartarse de la presencia de Dios que meterse en la presencia de Dios. Es más fácil el día de hoy que un creyente se conforme con migajes, satisfacerse con sentir mariposas, que buscar realmente la presencia de Dios. Esto es producido por medio de creyentes que solo buscan la mano de Dios y no buscan el rostro de Dios. Es producido por medio de aquellos que en realidad no quieren compromiso con Dios. Pero quiero decirte, la presencia de Dios no está limitada a las mariposas que sientes, ni su presencia se encierra en una caja. La presencia de Dios es grande, es poderosa, es un banquete bien servido para todo aquel que tiene hambre y sed de la presencia de Dios. Quiero decirte y exhortarte, amado hermano, no te conformes donde estás. No te conformes donde estás. Pastor, ya tengo 20 años de ser cristiano, gloria a Dios, pero no te conformes. Pastor, ya me sé recitar santos versículos, gloria a Dios, pero no te conformes. Ya he tenido tantas experiencias, gloria a Dios, pero no te conformes. Ardo en la presencia de Dios, pero no te conformes. Hay más para tu vida, amado hermano. Hay más que Dios quiere darte a tu vida. Hay más que Dios quiere hacer, que tú tienes que pedirle a Él. Hay mucho más. Ninguno de nosotros hemos llegado hasta que lleguemos a la presencia de Dios, pero mientras estamos de vida no hemos llegado. Hay tantos cristianos que se satisfacen más con bendiciones físicas o materiales que espirituales y eternas. Ese era buen momento de decir ouch. Gente de hoy busca tanto, pone tanto enfoque, se esfuerza de gran manera para obtener lo físico, pero tiene poco deseo de lo espiritual. Cuando los programas, los métodos y el dinero producen resultados impresionantes, existe una tendencia a confundir el éxito humano con la bendición divina de Dios. Cuando eso sucede, faltarán anhelos apasionados por Dios y anhelos de la ayuda divina. La oración continua, persistente y incesante es una parte esencial de la vida cristiana y fluye de la humanidad y de la humildad y de la continua dependencia de Dios. Pero qué verdad Dios me ha dado. Nosotros confundimos lo físico, lo monetario, lo temporal con bendiciones divinas. Hacemos tanto para lo físico, para obtener $1 más, pagar una cosa más, enriquecerme un poquito más, que verdaderamente vivir una vida entregada a Dios. Cuando gente tiene éxito exteriormente,
es lo que ha afectado el corazón del cristianismo. A confundir que Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo, me está engrandeciendo. Pero cuando dejas lo espiritual a un lado, amado hermano, eso no es de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando aumentaron trabajo a los hebreos, era una forma de castigo, de esclavitud, de maldición. Nosotros vemos más horas de trabajo, más dólares, aun si eso significa no llegar a la iglesia. Bíblicamente, eso es esclavitud, no bendición. Escuche por unos momentos más. Si no anhelas más de Dios, puedo decir que no vives en la atmósfera de la presencia de Dios. Porque vivir en esa atmósfera, presencia bella de Dios, automáticamente, ¿qué dice? Respiras, es decir, oras. Porque hay una conexión en tu espíritu con en el cielo que te hace anhelar más de Dios. Te hace orar, te hace postrar, te hace levantar manos santas ante Dios, te hace llorar y abres tu corazón ante Dios, porque lo que está sintiendo en ese momento es lo más bello que has experimentado en tu vida. Es lo más grande que un ser humano puede sentir. Lloras no por tristeza, no por un problema o porque alguien te golpeó. Lloras porque hay una presencia corriendo por todas tus venas. Hay algo inundando todo tu ser, que lo único que puedes hacer es llorar de gratitud ante la presencia de Dios. Pero déjeme hacerle una pregunta. Yo sé que ya tengo que terminar. No levante su mano. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha llorado en la presencia de Dios? Verdaderamente llorado ante la presencia de Dios. Una cosa es orar, otra cosa es que surja un quebrantamiento en su vida y pueda llorar. ¿Sabe lo que detiene la mayoría de cristianos llorar? Se llama orgullo, que lo puedo decir que es por falta de entrega total a Dios. Y quiero decirle, la mayoría, y mejor lo digo de esta manera, a todos nos hace falta una lloradita. Porque esa lloradita, amado hermano, esa lloradita nos ayudará a vivir una vida entregada a Dios. Escúcheme. Lo maravilloso de la oración es que Dios nos encuentra donde estamos. Él viene junto a nosotros para llevarnos a una relación más profunda y más real con Él, impulsada por su amor. La oración nos cambia y nos transforma a ser más como Él. Uno de los principales resultados de la oración disciplinada es la oración contestada. ¿Qué les quiero decir? Dios escucha la oración, Dios contesta la oración, Dios se hace presente en medio de la oración. Les dije a iniciar este capítulo que las disciplinas espirituales se deben hacer como individuales y como cuerpo. Es decir, debemos que orar juntos y como iglesia. Cuando uno vive una vida disciplinada, entiende la importancia de orar en casa, pero también entiende la importancia de orar en la iglesia, juntos como un solo cuerpo. La oración corporal tiene poder. La oración corporal da fuerza al cansado, fortalece al débil, levanta al caído, sana al enfermo, salva al pecador. La escritura nos dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, se le serán perdonados. Pero escuche aquí: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz puede mucho. La oración, que es una comunión incesante y una comunión corporal, produce crecimiento con Dios, crecimiento espiritual, porque hay unidad
en la oración. Tengo que terminar con este slide. Con esta disciplina espiritual de la oración incluye, y repito, como un disco rayado, una entrega total, rendimiento, ruegos, súplicas, peticiones, oración privada, es decir, individualmente, oración corporal, es decir, congregacional, interceder, guerrear en el espíritu, llorar, gemir, clamor, postrarse, adorar, cánticos, alabanza, consagración y ayuno. La oración abarca tanto, amado hermano, que si no estamos orando constantemente, no estamos practicando ninguna de ellas. Por favor, permítanme, o más bien dicho, déme la dicha de hacer una oración por nosotros como Nuevo Amanecer. Y aunque usted no lo admita, amado hermano, la oración para muchos no es importante, porque si fuera importante, usted estuviera aquí. Déjeme decirlo diferente para que se enoje conmigo. Si la oración fuera importante, hubiera un cambio en la manera que ora, adora, canta, camina. Hubiera un cambio total, radical en la vida del creyente. Y quiero decirle, ya no sostenga, ya no contenga el respirar de la oración. Eso lo va a matar. Eso marea al creyente, que lo hace no funcionar correctamente. Deme la dicha de hacer una oración. Padre eterno, que estás en los cielos y en todo lugar, como me hubiera gustado que gente hubiera llegado al servicio de hoy, para que pueda escuchar lo que pusiste en mi corazón de esta disciplina que es más importante para ti, más practicada de Jesús en la tierra. Pero es una realidad. La gente se ausenta tanto porque no tiene importancia. Padre, y hoy aquel que alcanzó a escuchar el mensaje, no es mi palabra, sino es tu palabra. Que cada uno de nosotros podamos hacer cambios eternos en este día. Aun si digo que ya oro, pero que mi nivel de oración cambie, la intensidad cambie, la manera que oro, Señor, cambie totalmente. Aun si ya hablo en lenguas, que ore en lenguas. Si ya oro en lenguas, que cante en lenguas. Si uno no ora en lenguas, mucho menos va a cantar en lenguas. Pero Padre, estas disciplinas espirituales, aún hablando solamente de la oración, nuestro postrar será diferente, nuestra adoración será diferente, mi rendimiento y entrega será diferente, mis peticiones, súplicas y ruegos serán diferentes. Puedo interceder y guerrear diferente, pero aquí es donde viene lo profundo. Puedo gritar todo lo que quiera, pero mi espíritu estará gimiendo. Puedo clamar y gritar, elevar mi voz todo lo que quiera, pero estoy llorando ante la presencia de Dios. ¿Qué sucede en la vida del creyente? Que no surge un quebrantamiento profundo en su vida. Aún ahorita que le hablo a usted, amado hermano, algo estará sucediendo en el hombre interior. ¿Estará usted teniendo una conexión íntima para con el Padre? ¿Estará Dios haciendo algo en el hombre interior? Quiero decirle, amado hermano, que el anhelo más grande de Dios es poder ver a su pueblo quebrantado delante de Él, haciendo oración delante de su presencia. Quiero darle un momentito, amado hermano, allí donde usted está.
ore con Dios, hable con Dios, comuníquese con Dios, pero que su estilo de oración pueda cambiar en esta tarde, pueda crecer en esta tarde. Que su oración, amado hermano, pueda ser tan penetrante que algo sucede en el hombre interior. Que el hombre interior es tocado por la mano de Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, ministra lo profundo de nuestro ser para poder llegar a entender la importancia de la oración. Si la oración fue la disciplina más importante para ti, Jesús, cuánto más debe ser para nosotros. Pero qué triste, Señor, que tuviste 0% de respaldo de aquellos que profesaban seguirte, y aún sigue siendo un porcentaje real en el siglo XXI, que el porcentaje de creyentes que ora es muy bajo. El porcentaje de creyentes que llega a la oración es muy bajo. Aún, Señor, cuando le dijiste a los discípulos: no podáis orar por una hora, fuiste, oraste, regresaste y otra vez, y por segunda vez le tuviste que decir. ¿Qué significa eso para el día de hoy? Que a pesar que cristianos escuchan de la importancia de orar, no lo van a hacer. Líderes, empiezo contigo. ¿Cuántos de ustedes tienen una vida de oración por lo mínimo de 3 horas al día? La cantidad de oración importará para Dios. La cantidad de tiempo en la presencia de Dios será necesario. Yo sé que en el tiempo contemporáneo, moderno que vivimos, nos diría: no puedes orar 1 minuto con todo tu corazón, que 3 horas sin corazón. He comprendido. Si me voy a rendir ante la presencia de Dios, si pasa 1 minuto, 10 horas o lo que pase, cuando me rindo a Él, lo hago con todo mi corazón. Pero pasar tiempo a solas con Dios es importante. La cantidad de tiempo también es importante, porque es un tiempo que has dedicado específicamente para estar con Él. Podemos ver una película de 2-3 horas. Podemos jugar juegos por horas. Podemos ver una novela por horas, pero no podemos orar por unas horas. Quiero decirte, iglesia, que el Señor nos quiere llevar a otro nivel, pero todo empieza por la oración. Y por favor, no conteste: pero ¿por qué usted se ausenta tanto de la oración? Por favor, no conteste: ¿por qué no se quebranta en la oración? Por favor, no conteste: ¿por qué no se ve un cambio en su vida? La oración debe que producir cambio. La oración me debe que transformar. La oración me hace negarme a mí mismo. La oración me hace más como Él. Y quiero decirte, amada iglesia bella, Nuevo Amanecer, es tiempo que hagamos oración eficaz, que seamos intencionales con la oración, que tengamos tiempo privados de oración en casa, en el carro, en el trabajo, en la marqueta, donde sea, pero que también tengamos tiempo de calidad corporalmente.
Yo sé que puedes orar en casa, yo también. Debemos que orar en casa, pero hay algo que sucede en la oración colectiva, en la oración unida. Y amado hermano, le animo en cualquier nivel que usted se encuentre, que su oración aumente, que su oración cambie, que su manera de expresarse cambie. Yo sé que ya he terminado, pero el Señor no me deja solo. ¿Cuándo fue la última vez que ha pasado una noche entera con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te ha dicho: ya levántate porque has pasado suficiente tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te ha hablado a ti? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? No por lo que yo te dije ahorita, sino en tus tiempos privados con Dios me refiero. Y si no has escuchado la voz de Dios, quiero decirte, estás conteniendo el respirar espiritual que se llama oración. Porque el Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que está presente en esta tarde, amado hermano, quiero decirte que Él habla. Él habla. Él habla. Dios no es mudo. Su voz es como voz tronante. Su voz es como son de trompeta. Su voz es como muchas aguas. Su voz, amado hermano, hace la tierra temblar. La voz de Dios sacude esta tierra por completo. Y Él quiere hablar privadamente a su corazón, públicamente a su congregación. Allí donde está, amado hermano, yo siento que Dios está tratando con cada uno de nosotros por individuales, para tratar con nosotros como congregación. Pero quiero que entiendas algo que empieza contigo, que va a cambiar de ti en esta tarde. Padre, hoy el mensaje, Señor, fue claro y fue directo. Y pido, Señor amado, que puedas hacer algo tan profundo en la vida de todo creyente, que podamos vivir una vida de oración apasionada, una vida de oración quebrantada, y que podamos ver, Señor, cultos recatados, Señor, de la oración, porque el pueblo ha llegado a un nivel donde tiene hambre de ti, donde entiende, donde ya no puedo vivir así. No puedo llegar a la oración solamente cuando tenga un problema o quiera que Dios haga algo por mí. No puedo llegar a la oración simplemente cuando todo va mal. No puedo pedir oración simplemente por la gente cuando tenga una necesidad legal, económica, física. Tenemos que vivir una vida entregada de oración. En las buenas o las malas voy a orar a Dios. En las buenas o las malas voy a hacer una prioridad a llegar a la oración. Lamentablemente, la mayoría del cristianismo, y quiero creer que por eso se ha reducido del 3% del cristianismo al 1%, la mayoría de creyentes solo buscan la mano de Dios, pero no buscan el rostro de Dios. Es decir, buscan la bendición, buscan la ayuda, buscan el escape, pero no buscan el rostro, la presencia de Dios que continuamente habite en el corazón del hombre. Que he llegado a conclusión que la mayoría de creyentes no han sido bautizados en Dios de corazón.
Podemos bautizarlos en agua. Podemos llegar a la iglesia de vez en cuando. Pero cuando mi corazón no ha sido bautizado en la presencia de Dios, no voy a vivir una vida entregada a Él. Lo triste de todo es que nos portamos bien cuando quiero algo de Dios, cuando necesito algo de Dios, cuando tengo situaciones legales o veo un problema o simplemente necesito un milagro, que Dios haga algo por mí. Puedo portarme muy bien y puedo ser el más espiritual, pero cuando ya recibo lo que he pedido, mi vida se aleja por completamente de Él. Es decir, ya no tengo tiempo para Dios. Amado hermano, le quiero decir, la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para orar, ni siquiera una hora. Pero quiero decirte, no se trata si tienes tiempo o no, se trata de hacer tiempo. No es si tienes tiempo, es hacer tiempo, porque allí se basa qué es más importante para ti, qué es prioridad para ti, quién o qué es número uno en tu vida. Y cuando he entendido que Dios es mi prioridad, que Él es mi número uno, que Él es todo para mí, tengo que hacer tiempo para Él. Quiero decirte, iglesia, que algunos de ustedes, y prefiero decir todos, tenemos que correr a los pies de Jesús. Tenemos que hacer como aquella mujer con la caja de alabastro, que se tiró a los pies de Jesús, porque nada era más importante para ella que estar a los pies de Jesús. ¿Qué es más importante para ti que no te deja postrarte ante los pies de Jesús? Jesús lo dijo de esta manera, que esta mujer no ha podido de dejar de besar sus pies, de enjuagar sus pies, a lavarlos con sus lágrimas, de enjuagarlos con su pelo, de postrarse ante Él. Y lo que hizo ella era más importante que todo lo que discípulos han hecho por Él, que nos enseña una lección tan grande. Amado hermano, que hoy usted debe que correr para estar a los pies de Jesús. Pero cuánta gente literalmente vemos hoy día correr a los pies de Jesús. Literalmente cuánta gente corre al altar porque hay una desesperación profunda en él o ella. Lo único que quiere hacer es tirarse ante la presencia de Dios. ¿Cuánta gente usted ha visto con esa cualidad de cristiano? Y regreso al principio, no se ve porque no hay una entrega sincera a Dios. Porque cuando hay una entrega sincera a Dios, respondo a la voz de Dios, respondo a la palabra de Dios, habito en la presencia de Dios y desesperadamente necesito que estar en ella. Señor, ayúdanos a entender la importancia de lo que se acaba de decir y que no pase sobre nuestra cabeza, que no entre por un oído y salga por el otro. Lo duro, lo triste es que el cristianismo sale de la misma manera. Porque será mi culpa, Señor. Perdóname, Padre. Seré yo, Señor. La palabra no se ha comunicado correctamente. Alguien no ha entendido. ¿Qué sucede, Señor?
cuando yo simplemente sigo viviendo de la manera que yo quiero. Una vida alejada de Dios. Y vemos a gente llegar solo cuando tiene necesidad. Y en tanto que hay gente así, producimos a hijos que solamente llegan al día de las madres, al día del padre. Llegan el día que se regala cosas, pero no hay una constancia. Pero por el ejemplo que vieron en el hogar. Amado hermano, les digo con todo mi corazón, usted y yo, nosotros debemos que correr para estar a los pies de Jesús. Desesperadamente tenemos que estar a los pies de Jesús, porque la única grandeza que puedes tener es cuando estás tirado al suelo ante la presencia de Dios. La verdad es que no estás en tu grandeza cuando estás sobre las puntas de tus pies. Estás en tu grandeza cuando estás tirado en la presencia de Dios.